Bueno, shalom a los que nos ven por YouTube. En este caso, como estamos celebrando, como celebramos hace unos días la fiesta de Pesaj y ahora estamos celebrando la fiesta de los panes sin levadura, no tenemos porción. Así que me pareció correcto estar estudiando un poco de lo que sucedió en la vida de Yeshua, nuestro Salvador, antes y durante y después de su muerte y su resurrección y de su crucifixión. Entonces le puse como subtítulo, o título en este caso, a la prédica, El camino a la cruz. Y algo que hablábamos antes de la reunión con mi esposa es que, como dije, esta vez que celebramos Pesaj o Pascua, como le dicen en español, recordamos que Yeshua fue ese cordero que murió y que Él tomó el lugar de ese cordero y se sacrificó para perdón de nuestros pecados. Y si recuerdan los que estuvieron participando aquí, eso lo celebramos el martes a la noche. Y eso quiere decir que, como dice las escrituras, que Yeshua estuvo muerto 3 días y 3 noches, hoy al anochecer, digamos, hoy en ese momento entre el sábado y el domingo, en el cambio de día, Él estaría resucitando. Y es muy importante para nosotros la celebración de las fiestas, ¿no? Al margen de lo que vamos a ver el día de hoy. No solo eso, pero no que también hablamos de la libertad que el pueblo de Israel tuvo, que también nosotros hoy en día tuvimos la libertad por medio de Yeshua. Si no solamente recordamos la muerte y la resurrección, sino que el primer Pesaj se celebró cuando se sacrificó el cordero en Egipto. Pero iba a la importancia que hay en celebrar las fiestas de Yahweh. Porque las fiestas son como citas. Dios, aunque ustedes no lo puedan creer o aunque les parezca contrario a lo que está establecido, Dios tiene sus momentos en cual nos cita a encontrarnos con Él. En otros momentos pensábamos que eran los domingos, que los domingos teníamos que ir a la iglesia porque Dios había dicho que eran los domingos, como algunos dicen, Yeshua resucitó un domingo, Jesús resucitó un domingo, que no fue así. Pero ahora entendemos que esto no es así, sino que Él dejó días específicos en el cual encontrarnos con Él. Y este día que pasó en esta fiesta de Pesaj, en esta fiesta de Pascua, fue uno de esos días. Entonces, cuando asistimos a una de esas citas con Él, como cuando asistíamos a una cita con nuestro novio, antes de casarnos o con nuestra pareja, ¿no? ¿Qué pasaba? Vamos a suponer que el novio decía, bueno, el miércoles 12 nos vamos a encontrar en la Plaza Artigas, vamos a suponer, ¿no? Ahora ya no se usa más eso, creo que ya directamente se hablan tanto por celular y por teléfono y ya se juntan en las casas directamente de uno o de otro, pero antes me supongo que sería así, ¿no? Vamos a juntar en la plaza o vamos a ir a tomar un café, ¿no? ¿Y qué pasa si bueno, sabemos que la cita era el miércoles a las 8 de la noche y nosotros vamos el jueves a las 10 de la mañana? ¿Qué va a pasar? Me hicieron otra, esperando. No va a haber nadie, ¿no? Va a decir, lo veo, va a decir, bueno, por ahí espera 1 hora o 2, pero no va a estar esperando 24 horas, digo 24 no, 10, 12 horas, no va a decir vamos. Entonces es muy importante entender que Dios dejó establecido en su palabra ciertos momentos específicos donde Él se quería encontrar con nosotros. Y tal vez los que están aquí presentes me pueden decir, bueno, pero yo no lo vi a Dios, no lo vi a Yeshua cuando estamos celebrando Pesaj, o no sentí nada especial. Pero en el mundo espiritual, sí, pasó algo muy especial. En el mundo espiritual siempre que nosotros obedecemos uno de los mandamientos, como es este mandamiento de Pesaj, de celebrar Pesaj, pasan cosas. Aunque ustedes no lo vean y aunque ustedes no lo crean, pasaron cosas y pasan cosas siempre que obedecemos. Y más cuando asistimos a una cita tan especial como esta cita de Pesaj, donde recordamos la muerte y la resurrección de nuestro amado Salvador. Entonces, como les dije, en esta ocasión quería hablar un poco de
de lo que fue. Creo que voy a tener que dar una segunda parte de esto porque no me dio el tiempo para abarcar todo lo que quise. Tampoco vamos a hablar minuciosamente de todo lo que pasó antes y durante la crucifixión porque nos llevaría horas y horas, pero tal vez de una parte ahora y la próxima reunión de otra parte. Entonces específicamente voy a hablar de uno de los hechos más importantes de la historia, y es el hecho de la muerte y la resurrección de Yeshua. Porque sabemos que a través de su muerte y resurrección, nosotros es la única forma en la que tenemos para alcanzar salvación. Creyendo en eso es como obtenemos la salvación. Y vamos a tomar como base para saber qué pasó ese día el libro de Marcos. Y me podrán decir, ¿por qué el libro de Marcos? ¿Por qué no el libro de Juan o por qué no el libro de Mateo? A mí me gusta más el libro de Juan, a mí me gusta el libro más de Mateo, o otro puede decir a mí me gusta más el de Lucas. Recuerdo que cuando era joven me gustaba el libro de Lucas. Como de todos los evangelios me gustaba más el de Lucas y el de Juan. Y eso tiene un porqué. Pero vamos a tomarlo de base el libro de Marcos, porque Marcos, Mateo y Lucas forman lo que se llaman los evangelios sinópticos. ¿Y esto qué quiere decir? Que los evangelios sinópticos son evangelios que son muy similares. Si usted los estudia, va a ver que siempre hay una cosa que se repite en Marcos y en Lucas. Y muchas personas toman esto para decir que se contradicen, porque no es exactamente lo que está en Lucas, lo que dice en Marcos y lo que dice Marcos en Mateo. Hay una pequeña diferencia. Pero esto no quiere decir que sea una contradicción, sino que cada evangelio va sumando, va agregando y se nutren entre sí para entender aún más. Es como que nosotros digamos las mismas cosas pero de diferente manera y uno agregue otra cosa. Recuerdo que hay una película que supongo que acá la mayoría la habrás visto, que es Dios no está muerto, ¿no? No me acuerdo si en la 1 o en la 2, que decían que había un juicio, ¿te acordás? Y decía que había una persona... la profesora. Sí, la profesora, que pensaba que la Biblia estaba mal escrita, que se contradecía. Y una de las cosas con las cuales usaba que decía que la Biblia estaba mal escrita, que no era confiable, digamos, era porque hay cosas que parece contradecirse o hay cosas diferentes. Entonces recuerdo que había como un juez y decía que cuando había un caso de un asesinato o de un robo y había testigos, no todos los testigos decían exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Juan vio el robo de un punto de vista. Y si María era otro testigo, no tenía la misma perspectiva, porque no estaba parado en el mismo lugar, no sintió las cosas del mismo lugar, lo vio de la esquina y otro lo vio de adentro. O sea, no es lo mismo. Siempre va a haber diferencias. Entonces, que haya diferencias no es algo que haga que pierda valor, sino todo lo contrario. Que si fueran los tres exactamente iguales, diría, bueno, fue una copia. Uno copió al otro, el otro copió al otro y no, todo mentira. Pero se piensa que el libro del Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Y se piensa que es el más importante. Por eso vamos a empezar hablando de allí. Y me pueden decir, bueno, pero nombré a Marcos, a Lucas y a Mateo, pero no nombré a Juan. ¿Qué pasó con el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan es un evangelio muy diferente a estos tres sinópticos. Es un evangelio que se piensa, por la forma y por las cosas que dice, que fue escrito por un sacerdote. Obviamente que no estoy hablando de un sacerdote católico, ¿no? Estoy hablando de alguien que servía en el templo de Israel, de alguien que conocía las costumbres, que conocía la Torá. Entonces es muy diferente y habla de cosas diferentes que los otros evangelios. Pero otra cosa que quería decir también es que cada evangelio tiene, vamos a decir, su huella o su forma de ser escrito. Por ejemplo, como dije, a mí me gustaba cuando era joven el evangelio de Lucas más que el de los otros evangelios. Y el evangelio de Lucas tiene una marca, una huella que es de la casa que fue escrito como para los de las casas de Israel. O sea, para nosotros, para las personas que están esparcidas, las ovejas perdidas de la casa de Israel que están esparcidas en las naciones. Sin embargo, el libro de Mateo fue escrito o tiene una impronta,
una marca, que lo hace más para los de la casa de Israel, los de la casa de Judá, perdón, los judíos. Sí, es como que lo que me dicen, pero ¿cómo hablas de Jesús o hablas de Yeshua? Es que a veces uno le tiene que hablar como a los cristianos de Jesús y a otros le hablamos de Yeshua. O sea, por eso habla de esas diferencias y a qué público le hablaba. Claro, uno estaba más dirigido a la casa de Israel, o sea, vamos a decir muy entre comillas a los gentiles, y otro estaba más dirigido a los judíos que creían en Yeshua. Entonces vamos a comenzar con Marcos capítulo 14 del versículo 32 al 42, si puedes leer. Bueno. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Bueno, entonces vamos a hacer lo que dijimos. Vamos a tomar el libro de Marcos como base, pero vamos a agregarle lo que los otros evangelios nos muestran. Por ejemplo, aquí en el libro de Marcos dice que él dice: viniendo pues al lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos que iban a orar allí, ¿no? Y en Lucas nos dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos. O sea que de el libro de Lucas podemos entender que Yeshua solía, o sea, tenía una costumbre de ir a orar allí con sus discípulos. Después otra cosa que quiero resaltar aquí es que si vemos, siempre las escrituras nos dice que no tenemos que hacer acepción de personas, ¿no? Que Dios no hace acepción de personas, y esto es verdad. Sabemos que es un Dios que trata a todos por igual, pero eso no quiere decir que haya diferentes, porque si bien Yeshua estaba rodeado de personas que lo seguían también, tenía sus discípulos, que era un grupo más cerrado, pero aquí vemos que para las cosas más íntimas, para las cosas más importantes, había 3 personas. ¿Quiénes son estas 3 personas? Jacobo, Juan y Pedro. Vemos que siempre, aunque Dios no haga acepción de personas, puede haber un círculo más cercano a nosotros, ya sea más íntimo, ya sea que porque llegue más a nuestro corazón, ya sea porque esté más de acuerdo en las cosas que nosotros vivimos. Pero vamos a ver que no solo en esta parte de la escritura, sino en muchos lugares se nombra a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se acuerdan que hasta hay un corito, ¿no?, que cantábamos en la escuela de Pedro, Jacobo y Juan en un barquito, ¿no?, decía el coro? Entonces hasta el que escribió el coro se dio cuenta que ellos eran como los más amigos, vamos a decir, más íntimos de Yeshua. Y bueno, entonces otra cosa que podemos ver que agrega el libro de Lucas es que dice que cuando Yeshua se apartó, porque vemos que dice que se fue a orar y como que él se apartó de sus discípulos, de Pedro, Jacobo y Juan, y todos podemos pensar, bueno, ¿qué habrá hecho, no? Se habrá apartado 1 metro, 2, ¿no? Podemos pensar. Pero sin embargo, aquí en Lucas dice que se fue de ellos a la distancia de un tiro de piedra. Y más o menos estos son 10 o 20 metros. Y está bueno saberlo, ¿no? Para saber, bueno, los discípulos podían escuchar a Yeshua, ¿no? Lo podían escuchar orar, se fue, estaba cerca de ellos, estaba menos lejos, ¿no? Pero vemos que enriquece, ¿no? Porque si nos quedáramos solo con Marcos, diría, bueno, se fue, andá a saber cuándo se fue, 1 kilómetro, a 2 metros, ¿no? Aquí nos aclara más cosas. Y también vemos que Yeshua tenía una gran angustia.
porque lo que él estaba por pasar, lo que iba a hacer, era cargar con el peso de todos mis pecados y sus pecados y el pecado de toda la humanidad. Y aunque Yeshua, Jesús, era Dios hecho carne, era un peso que era difícil de llevar para cualquiera, ¿no? Y él estaba en gran tristeza, él estaba angustiado. Y vemos que era tanto la angustia que Yeshua tenía, que en Lucas nos agrega, en el versículo 43 del capítulo 22, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea que un ángel descendió del cielo para fortalecer en este momento difícil que Yeshua estaba pasando. Y también dice en el 44, y estando en agonía oraba más intensamente. Vemos que su oración fue una oración con sudor y lágrimas, y ahora vamos a ver también que no era tampoco un sudor común, sino que dice aquí, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y me pueden decir, ¿cómo que sudó sangre? ¿Cómo es esto posible? ¿Será porque Yeshua no era una persona normal, un hombre normal? Pero esto, los mismos científicos lo avalan. Esto es una enfermedad que se llama hematoirosis. Y es una enfermedad donde a las personas llegan a sudar sangre por los poros. ¿Pero por el dolor? Dice que ha habido muy pocos casos de esto. Pero hubo un caso de una niña que tenía 13 años que dice que sudaba por la nariz, por la boca, por las manos y por el pecho, y que le hicieron todos los análisis de sangre, todos los análisis, ecografías, tomografías, de todo, y no encontraron nada. Y al final el diagnóstico fue que el gran estrés que estaba pasando, que cuando una persona pasa por un estrés extremo, parece que fuera redundancia, pero no, algo extremo, puede ser capaz de llegar a sudar sangre. Y vemos que esto fue lo que a Yeshua le pasó. Entonces reflexionemos un poco y pensemos dentro que esto que estaba viviendo Yeshua, esto que estaba pasando, lo difícil que era. Y en Marcos, algo que no recuerdo si en Marcos o en Lucas, algo que se repite varias veces, o en Mateo, es que se repite varias veces, que él ora y le pide al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa, algo que todos recuerdan, ¿no? Que él dijo que si era posible que no bebiera esa copa, que la pasara a él. Porque ahí está hablando de sufrimiento. Ahí está hablando la parte humana de Yeshua. Que 36. Las cosas que Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Sí, ahí vemos que no era algo fácil, no era algo ligero, sino que Yeshua sufrió el peso del pecado. Él sabía que lo que iba a suceder iba a ser algo terrible, que incluso él oró y le pidió al Padre que si era posible pasara esa copa. Pero ¿qué fue lo que dijo? Repitió siempre: pero no se haga mi voluntad sino la suya. Esa es una de las oraciones que tenemos que tener presente siempre. Ese es un modelo de oración, que siempre se haga la voluntad de Él y no la nuestra. Porque nosotros podemos orar de muchas maneras y pedir muchas cosas, pero nunca sabemos realmente de qué manera pedir y si lo que pedimos está realmente de acuerdo a su voluntad. Muchas veces pedimos cosas y no está dentro de su voluntad. Fíjate que dice, ¿no? ¿A qué lo exhorta a Pedro? ¿No? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, ¿no? ¿Y qué hizo Pedro cuando lo vinieron a arrestar a Yeshua? Se enfrentó contra el soldado y le cortó la oreja. O sea, esa es la tentación. El enemigo no quería que Yeshua fuera a morir en la cruz. O sea, Pedro estaba haciendo su voluntad, decir, no, yo no voy a dejar que te entreguen. Entonces le estaba diciendo, velad y orad porque van a venir por mí, y vos como humanamente vos me vas a querer defender.
esa tentación que el enemigo le va a poner, es decir, vamos a terminar con la obra que Yeshua vino a hacer en la cruz. Entonces, después de pedir al Padre que si fuera posible pasar esa copa, pero pidiéndole siempre que sea su voluntad, la del Padre y no la de él, vemos que él vuelve, dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Encontró que sus discípulos, en vez de hacer lo que él les había mandado, lo que los había dejado haciendo, estaban durmiendo. Y ahí está lo que vos dijiste. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre tenemos que estar orando para no ceder ante la carne. ¿Por qué? Porque la carne siempre quiere dormir, la carne siempre quiere comer, la carne siempre quiere disfrutar. Nunca quiere hacer la voluntad de Dios. La carne nunca va a querer hacer la voluntad de Dios. Dentro de varios días vamos a tener otras de estas citas, la cual no es una celebración, es una cita con el Padre, pero que en esta cita tenemos que ayunar. Y a la mayoría de las personas les cuesta un montón ayunar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere. Porque la carne siempre quiere estar satisfaciendo sus deseos. O sea, comiendo cosas ricas, comiendo cosas dulces. Que no digo que esté mal, no digo que ahora no podamos comer. Pero como le dijo aquí Yeshua a Pedro, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. O sea, nosotros todos tenemos una disposición a hacer las cosas bien. Pero muchas veces nuestra carne es débil. Entonces tenemos que estar velando para no caer en tentación. Pero también tenemos que entender que este sueño que tenían, porque dice acá en el 40, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vemos que dice que se habían dormido porque estaban cargados de sueño, pero sin embargo en Lucas nos dice que el sueño venía por la tristeza. Muchas veces cuando estamos, y suele suceder, ¿no?, con las personas, por ejemplo, que tienen depresión, que quieren vivir durmiendo. Entonces vemos que muchas veces el sueño está conectado, digamos, con la tristeza. Y era lo que le estaba pasando a los discípulos. No sabían qué era lo que iba a pasar, no sabían lo que iba a suceder con su Mesías, con su Salvador. Creo que no habían llegado a entender realmente lo que iba a suceder. Sabían que algo se venía, pero no. Recuerden que cuando él resucitó, no le creían. Algunos estaban caminando con él y no creían que era Tomás. Recuerda que dijo, si no meto el dedo en la llaga no voy a creer. O sea, él se los había dicho y no creían. Imagínense que Yeshua también les había dicho que se iba a ir a un lugar y donde él iba no iban a poder ellos estar. Entonces no sabían que lo que estaba pasando y la tristeza los estaba invadiendo. Entonces vamos a seguir leyendo, si puedes leer ahora del 43 al 47. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y él, que le entregaba, les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Yeshua y le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las escrituras. ¿Dónde? Hasta ahí. Entonces vemos que aquí lo vienen a arrestar a Yeshua. Como digo, cómo nutre, ¿no? Los demás evangelios nutre al evangelio de Marcos, o se nutren entre sí. Porque aquí no nos dice quién fue el que cortó la oreja. Si bien mi esposa lo dijo recién, aquí vemos que no dice quién fue. Sin embargo, si leemos el libro del Evangelio de Juan, dice que fue Pedro. Pero aquí nos dice que el versículo en el 47 dice, pero uno de los que estaba allí sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Entonces podemos preguntarnos, bueno, pero ¿qué? ¿Le hizo un tajito?
le cortó la oreja a la mitad. Mateo nos dice, en el Mateo 26:51, dice: pero uno de los que estaba con Yeshua extendió la mano, sacó su espada, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces vemos que no fue un tajito, no fue que le lastimó la oreja, sino que le arrancó la oreja del todo. Y vemos también que podemos leerlo, a ver si fue aquí. En Lucas, creo que fue. A ver, buscar Lucas 22, 49, por ahí. Que dice que Yeshua sanó a este hombre. Entonces respondió Yeshua y dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Vemos que Yeshua sanó la oreja de este siervo del sumo sacerdote. Entonces podemos hacer una pregunta: ¿por qué Yeshua curó la oreja del sumo sacerdote? Y muchas personas del siervo, del sumo sacerdote. Y muchas personas me podrán decir: y bueno, porque Yeshua, porque Jesús era amor y no quería que esté sufriendo, no quería que esté con el dolor, no quería que tuviera algún problema auditivo por no tener la oreja. Y si bien esto es verdad, porque Yeshua es amor, Yeshua no quería que esta persona esté sufriendo, hay algo más detrás de esto. Y para entender qué es lo que hay detrás de esto, por eso es que cada Shabbat nosotros estudiamos las parashá, las porciones. Y de allí podemos entender, comprendiendo o sabiendo todo lo que el Antiguo Testamento nos dice, podemos comprender mejor el Nuevo Testamento. Entonces vamos a, si puede buscar Levítico 21:18. ¿Cuánto? 21:18. ¿Por qué? Leyendo Levíticos, vamos a entender por qué Yeshua sana al siervo del sumo sacerdote. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, o que tenga nube en los ojos, o que tenga sarna o espirne o testículo maullado. Ahí vemos que dice que ningún varón que esté o que sea mutilado. Y este hombre que le habían hecho, le habían mutilado la oreja. O sea, mutilado quiere decir arrancado, quitado. Entonces, ¿qué pasaba? Yeshua, aparte de tener misericordia, aparte de tener amor, sabía que este hombre, este siervo del sumo sacerdote, no iba a poder servir más. ¿Por qué? Porque no se podía acercar al templo. No, dice en el 16, porque hablaba de la descendencia de Aarón. O sea, que no podían acercarse a ofrecer pan a su Dios, si tenían esa condición. Entonces vemos que entendiendo el Antiguo Testamento podemos acercarnos de mejor manera al Nuevo Testamento y entender más cosas. Y vamos a seguir un poquito adelante, leer el 53 al 55. 14, ¿no? Sí. Aquí ya pasamos a que Yeshua, después que fue arrestado, como dije, porque vamos a ir saltando, porque si no nos va a llevar demasiado tiempo. Trajeron pues a Yeshua al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Entonces, como dije de vuelta, que para entender lo que está pasando aquí tenemos que comprender lo que el Antiguo Testamento pasa. Y si sabemos que Yeshua fue el Cordero Pascual, que Yeshua tomó el lugar de ese Cordero para morir por nuestros pecados, recordemos que la Escritura dice que el Cordero tenía que ser perfecto, no podía tener ningún defecto. Y antes de sacrificarlo, unos días antes, el Cordero, el día 10, el Cordero lo tomaban, o sea, decían, bueno, vamos, lo miraban, decían, bueno, este Cordero parece que cumple con las condiciones, y lo tomaban y los inspeccionaban. Lo guardaban hasta el día 14. Lo guardaban hasta el día 14 y lo inspeccionaban. ¿Por qué? Porque no era que era perfecto, que tenía las 4 patas o que tenía los 2 ojos. Había muchas cosas que podían descalificar al Cordero de Pascua, de Pesaj, como Cordero. O sea, si tenía un genital magullado, si tenía, yo que sé, una pata más corta que la otra,
si tenía, no sé, aunque tuviera los 2 ojos, tenía uno más chico que el otro, no era un cordero perfecto. Entonces, ¿qué hacía? Se hacía una inspección sobre el cordero y se miraba que realmente fuera perfecto, que todo estuviera, que todas las partes del cuerpo estuvieran bien, sus patas, su cola, sus orejas, sus ojos, sus genitales, todo tenía que estar bien, no podía faltarle un pedazo, tener uno más corto que el otro. Le decía cordero de un año, ¿no? Ujú. Y a Yeshua, desde que empezó su ministerio, los fariseos y los escribas lo inspeccionaban Ujú. para ver si le encontraban alguna falla. Ujú. Claro, aquí, en este versículo que mi esposa leyó, estamos viendo que a Yeshua lo están inspeccionando. Porque dice el 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. ¿Y qué estaba haciendo el sumo sacerdote? Lo está inspeccionando, pero ellos, como tenía un corazón malo, estaba tratando de hacerlo caer. Pero vemos que en el versículo al final dice, bueno, a leer todo el 55 dice, pero los principales sacerdotes y todo el concilio buscando testimonio contra él para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. ¿Por qué? Porque Yeshua era perfecto. Y sigue diciendo en el 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, decían falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de manos en 3 días, y en 3 días lo edificaré. Yeshua fue perfecto. ¿Y perfecto de acuerdo a qué? Perfecto de acuerdo a la ley. El sumo sacerdote lo estaba juzgando de acuerdo a la ley de Yahweh, a la Torá, y no encontró nada. Dice, pero no le fue hallada. O sea, no había nada. Él no había roto ningún mandamiento, ni había hecho que los discípulos no guardasen el Shabbat, ni nada, como muchos cristianos piensan. Que no, él no guardó Shabbat, o él estaba en contra de la Torá, de la ley. No, ahí vemos que él no hizo nada, no pudieron encontrar nada, sino que tuvieron que buscar personas que dijeran falso testimonio. Pero incluso, viste que dice en el 58, nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. O sea, tomó una verdad de lo que él había dicho, pero la transgiversaron. O sea, Yeshua no se estaba refiriendo de que él iba a ser un guerrero y lo iba a destruir el templo, sino que se refería a otra cosa. Y en Marcos, versículo, vamos a leer 61 al 64, dice, bueno, vamos a seguir leyendo, sí, lee del 59 en adelante. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Yeshua diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Busca Levítico 21:10. Entonces, aquí vemos que el sumo sacerdote le dijo a Yeshua que si él realmente era el Mashiach, el elegido, el Cristo, como es en español. ¿Y qué respondió Yeshua? Y dice en el 62, y Yeshua dijo, yo soy. Recuerden que el Padre, que Yahweh muchas veces se identificó como el yo soy. Me imagino que en ese momento, cuando Yeshua contestó eso, el sumo sacerdote habrá pensado que iba a decir sí o no, nunca pensó que iba a usar las mismas palabras que el Padre, ¿no? Porque él es parte del Padre también. Pero me imagino que cuando dijo eso le habrán rechinado los oídos y vemos qué fue lo que causó en este sumo sacerdote. Dice, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Y aquí, aunque muchas veces lo podemos leer, y bueno, y el sacerdote rasgó su vestido. Era muy común en esa época. Sí, o sea, cuando había grandes tristezas, cuando se moría un familiar o cuando había algo muy malo, la persona tenía esa costumbre de agarrar y rasgarse la vestimenta, ¿no? Pero aquí estamos hablando del sumo sacerdote, no estamos hablando de una persona común. ¿Y qué nos dice en Levítico 21:10? Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. El sumo sacerdote hizo lo que estaba prohibido para ellos, rasgar sus vestidos. Y esto
¿Qué significa? Que en este momento, en este preciso momento, al rasgar, Profanó, dice en el 2. sí, al profanar, al mostrar su cuerpo y que él representaba a Yahweh como sumo sacerdote, se rompía el sacerdocio. Dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Yahweh. O sea, lo que hacía, o sea, de rasgarse y de todas las otras cosas, contaminarse, era profanar el santuario. Entonces vemos que hay una profanación y ahí se terminó el sacerdocio levítico. Se terminaron las ofrendas, se terminaron todo, porque él fue el último sacerdote y profanó su sacerdocio. Y ahí empieza el sacerdocio por el orden de Melquisedec. Ahí Yeshua pasa a ser nuestro sumo sacerdote celestial. Y para seguir un poquito más, y ya estamos terminando, en Marcos capítulo 15, si puedes leer del 6 al 15. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les había entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, crucificadle. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucificadle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Yeshua después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, en el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y lo vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Y lo golpearon en la cabeza con una caña y lo escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus ropas, sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Entonces vemos aquí algo que es muy conocido, que está en películas, recordarán muchos, ¿no? De Barrabás, de ese persona que era una persona mala, que el pueblo decidió, homicida, que el pueblo decidió dejar libre y matar o crucificar a Yeshua, que el pueblo podía haber decidido crucificar a Barrabás y haber dejado libre a Yeshua, pero sin embargo no lo hicieron así. Y muchas personas se toman de esto para juzgar a los judíos. Y dicen, porque los judíos mataron a Yeshua. Primero que nada, era la voluntad del Padre que Yeshua muriera. Pero ahí vemos que hablamos de la libertad, ¿no? Que Yeshua tomó el lugar de aquel que era homicida, que merecía morir. Y sin embargo, él tomó el lugar de Barrabás. Si bien el pueblo, para nosotros, yo hubiese elegido a Yeshua, ¿no? Pero ese fue el propósito de que llegó, ese fue el camino a la cruz. Sí, yo creo que hoy podemos, con el diario del lunes, como se dice, ¿no? Hoy podemos que si yo hubiera estado, hubiera elegido a Yeshua. No sé si hubiéramos estado nosotros, hubiéramos elegido a Yeshua. O hubiéramos dejado llevarnos por la multitud, como hicieron esta gente, ¿no? Creo que nosotros, hablo por mí, por mi esposa, y por las personas que están aquí presentes, y por algunas de las que están mirando este video también, que hemos tenido cierta madurez en las escrituras y en el caminar con Yeshua. Tal vez hubiéramos dicho que no, pero la mayoría de las personas que dicen creer pero que no practican sus creencias hubieran dicho que crucifiquen a Barrabás. Pero también esto, en las personas que conocen las raíces hebreas sabrán que esto lo asocian, muchas personas lo asocian con el sacrificio que se hacía de las dos palomas, que mi esposa estuvo hablando hace unos Shabbat atrás, unos reuniones atrás, que si se recuerdan, dice que para cuando había una persona leprosa y era limpiada, tenía que tener como ofrenda dos palomas, que una era muerta, le sacaban su sangre y rociaban la sangre a la otra paloma, y la paloma limpia que la dejaban libre, que se fuera. Entonces dicen que Yeshua era esa paloma que tuvo que morir
y Barrabás era esa paloma que quedó libre. Pero tenemos que pensar que Barrabás no era alguien limpio. No era como esa paloma que estaba limpia. ¿Por qué? Porque Barrabás era un homicida, lo dice la Escritura. Y bueno, podemos seguir. Pero esa sangre se derramó por todos aquellos para ser limpiados. Claro, aún por el mismo Barrabás, no lo sabemos, pero si él se hubiera arrepentido de su pecado, podría haber sido limpio. Y podemos decir muchísimas cosas más y seguir, pero para que no sea largo, ya vamos a estar terminando. Lo último que quiero hablar es que aquí dice en el versículo 21 que Yeshua fue obligado a llevar la cruz. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Bueno, sí, en realidad lo que hizo fue ayudar a Yeshua, Simón, a llevar la cruz. Y esto lo hemos visto en películas, lo hemos visto en cuadros, lo hemos visto en todos, ¿no? Pero en realidad aquí no hay total seguridad que él llevara la cruz en completo. Porque si vemos la palabra original aquí cuando dice cruz, es staurus, que también se puede traducir como poste. O sea, que podemos pensar que Yeshua estaba llevando solo la parte de arriba, no el asta, digamos, donde los colgaron, sino que él llevaba una madera que era bastante pesada, bastante gruesa, donde estaba atado sus brazos, y después allí lo clavaron. Y después subían, después lo ponían sobre un poste vertical, y allí lo subían. Pero lo que él llevaba y lo que ayudó a llevar Simón era este Taurus, este poste que iba horizontalmente, ¿no? Entonces, como vemos aquí, que cómo se nutren los evangelios entre sí, es muy interesante esto para aprender. Y como dije, vamos a seguir viendo en la próxima reunión, seguir hablando sobre esto, sobre lo importante que no es quedarse con solo un evangelio. Si bien obviamente que tienen su forma de leerlo, los invito a que ustedes en sus casas puedan hacer esto. Lo que hicimos, buscar el pasaje de Marcos que habla de la crucifixión, por ejemplo, o de otra cosa similar, buscar en Lucas y buscar en Mateo. Y van a ver cómo se complementa, se suma. Cómo se complementa, y como aquí lo hicimos, se aprenden mucho más cosas y tenemos mucho más enseñanzas para nuestras vidas.